En minutos, iniciamos con Entre líneas, un programa para analizar los medios de comunicación y el discurso informativo. Conductora y productora asociada, Rosa Elena Vallejo. Producción general, Javier Macas. Por Flaxo Radio, amplificando ideas. Saludos a todas y a todos quienes nos están escuchando a través de la señal de flaxoradio.es. Bienvenidos y bienvenidas a la tercera temporada de Entre Líneas. Este espacio nació como una propuesta ciudadana en el 2015 para reflexionar sobre los medios de comunicación y también sobre el discurso. Pensar en qué nos dicen los medios y cómo nos lo dicen. Agradecemos a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Ecuador por la apertura a este programa. Este 2020 abrimos el debate en medio de un panorama complejo. Enfrentamos una pandemia que también propuso retos a la comunicación. La Organización Mundial de la Salud nombró como infodemia a la circulación de noticias falsas y desinformación que generalmente podemos encontrarla en redes sociales y en plataformas digitales. Este es el tema que más ha generado interés. Sin embargo, hay otros hechos que se han suscitado de los que muy poco se habla. Uno de ellos, el destino de los medios que se encuentran bajo la tutela del Estado. En Ecuador, el gobierno hace poco anunció una reestructuración en la cual solo se mantendrá un medio impreso, un canal de televisión y una radio. Esto, por supuesto, implicaría el despido de trabajadores del sector de la comunicación y el cierre de espacios que en algún momento representaban una oportunidad para hacer una comunicación alejada a las lógicas comerciales. En Argentina, en cambio, se anuncian para los próximos días nueva imagen y nueva programación de medios públicos. Esto no ha dejado de lado la reflexión desde académicos, desde comunicadores, de lo que ha sucedido con estos espacios en la última década. Este junio de 2020, la Casa Rosada fue la sede del Encuentro Regional de Medios Públicos Latinoamericanos. Fue un encuentro virtual y allí participaron representantes de los medios públicos de México, de Perú, de Colombia, de Chile, de Costa Rica, de Uruguay y por supuesto de Argentina, con la idea de fortalecer una industria de contenidos regional que pueda disminuir los costos en la producción de los medios públicos. Hoy hablamos sobre el rol de los medios públicos, por supuesto, en las democracias. Vamos a dar paso a una introducción. Durante la primera década del siglo XX, la comunicación ocupó un papel preponderante en el debate. En medio de gobiernos considerados como progresistas, se impulsaron reformas y acciones para diversificar un panorama mediático caracterizado por la concentración de medios en manos privadas. De hacer censura a los medios. Nos acusan a nosotros, pero ellos callaron ante las persecuciones, ante los asesinatos, ante los desaparecidos, ante las dictaduras. Apoyaron golpes de Estado. Ecuador no fue la excepción. En el 2007, en el marco de la instalación de una asamblea constituyente para promover una nueva Carta Magna, se crearon medios públicos y medios gubernamentales. A estos se sumaron medios que fueron incautados por la Agencia Nacional de Depósitos a los exbanqueros de Filambanco del grupo Isaías. Televisión pública. Los cuestionamientos hacia los medios que están bajo la tutela del Estado han sido permanentes. Se ha puesto énfasis en la dependencia editorial a los gobiernos de turno, los elevados costos operativos y la ausencia de contenidos participativos. Este 2020, el gobierno anunció la fusión y el cierre de varios medios dependientes del Estado, argumentando pérdidas económicas. Desde el 2008, año en que fue incautado Gamavisión, hasta el momento registra pérdidas acumuladas de 17 millones de dólares. Mientras que TC Televisión en este año, hasta agosto de este año, pérdidas por 6 millones de dólares.
Argentina se posicionó como un referente para América Latina en cuanto a derechos de la comunicación a finales de la primera década del siglo XX. No es correcto que la comunicación la manejen solo unos pocos. A partir de la sanción de la ley, construimos una nueva economía en el sector. En 2009, un debate participativo y plural decantó en la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esta inspiró a otros países a recorrer la ruta de la democratización en el ámbito de la comunicación. Resultan 44 votos afirmativos, 24 negativos. Queda aprobado en general, pasamos al tratamiento en particular. Entre el 2014 y 2015 se realizaron una serie de cambios a esta ley vía decreto ejecutivo. Esto incluyó una reestructuración del sistema de medios públicos que vino acompañada de recorte de presupuesto, descenso en la producción y pérdida de audiencias. El 20 de febrero vamos a viajar a Nueva York porque fuimos nominados a los premios Emmy en el rubro Mejor Serie Animada Infantil. Te lo queríamos contar porque vos también sos parte de este orgullo nacional. A pesar de contar con medios públicos que han recibido premios internacionales por la calidad de sus producciones, en Argentina se sigue debatiendo la pertinencia de estos espacios. Medios públicos, ¿necesarios para la democracia? ¿Qué rol cumplen? Lo comentamos hoy entre líneas. Iniciamos entonces con la presentación de los expertos invitados, agradeciéndoles por el tiempo que nos hemos tardado en poner toda la cuestión técnica a punto para esta transmisión. Presentamos a la doctora Daniela Monge, doctora en comunicación por la Universidad Nacional de La Plata, docente, investigadora y militante también por el derecho a la comunicación. Es integrante del Consejo Honorario Asesor de Medios Públicos de la Argentina. Buenas tardes, Daniela. Hola, Rosalena, buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por esta gentil invitación. A usted, muchas gracias por aceptarla. Damos la bienvenida también a Eric Samson, magíster en periodismo digital por la Universidad Autónoma de Madrid, coordinador y docente de la carrera de periodismo multimedios en la Universidad San Francisco de Quito. Ha sido el formador de varias generaciones de periodistas. Corresponsal de Radio Francia Internacional, Radio Canadá, France 24, entre otras. Fue presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera en el Ecuador. Buenas tardes, bienvenido, Eric. Bueno, mientras retomamos el contacto con Eric, quisiera comenzar, Daniela, con una pregunta para saber cómo debemos entender a los medios públicos. Es decir, ¿qué significa un medio público? Y hablo de esta importante diferenciación porque generalmente en Ecuador ponemos en el mismo saco a todos, medios gubernamentales, medios incautados y medios públicos. ¿Qué es un medio público? Esa es la pregunta del millón en todo caso, porque para América Latina la definición de los medios públicos como tales siempre ha sido un lugar de mucha controversia. No es lo mismo medio público en Argentina que en Ecuador, que en Brasil, ni siquiera en las legislaciones son nombrados de la misma manera los medios públicos o estatales o gubernamentales. Hay, digamos, diferencias y matices que no son menores y que también tienen que ver con una idea de lo público. En algunos países lo público está estrictamente desvinculado del Estado, en otros países está casi que exclusivamente vinculado al Estado. Ese es el gran arco de diferencias. Entonces, de alguna manera uno tiene que, digamos, que situar la definición en el contexto de América Latina y despegarla por un momento de lo que han sido originariamente los medios públicos en Europa, porque casi que siempre el modelo o el ideal se orienta hacia lo que han sido los primeros medios públicos de radio y luego de televisión en Europa, luego de la posguerra. Y esos medios que fueron inicialmente monopolios estatales tuvieron un contexto de desarrollo y unas dinámicas y unos modos de financiamiento que no han sido similares en América Latina.
Entonces, ese es un primer punto y hago toda esta vuelta y esta salvedad para poder explicar lo que voy a decir a continuación. En Argentina, a partir de la ley 26.522 que ustedes citaban en el inicio de su presentación, sancionada en el año 2009, se definió un sector de medios públicos que se desagregó en varias categorías. Eso es una novedad para la legislación argentina. Por ejemplo, en Argentina se llaman medios públicos estatales a los medios que pertenecen al Estado, pero también a los medios que pertenecen a las universidades públicas, y medios públicos no estatales a medios que pertenecen a la Iglesia Católica y a los pueblos originarios. En general, lo que vemos en América Latina, después podemos discutirlo caso por caso, es que los medios públicos que son nombrados así, pero que están gestionados por los estados nacionales, por lo general terminan siendo digamos, un territorio, un coto de caza de los gobiernos de turno. Con lo cual, lo público deviene en estatal, lo estatal deviene en gubernamental, y esa deriva, que es una deriva, digamos, que no tiene ninguna virtud, al contrario, es una deriva perniciosa, es lo que hace que también estos medios suelan entrar en contradicciones en relación a lo que sería un ideal de medios públicos, ¿verdad? Pero bueno, es como un tema para abrir el debate. Lo que sí puedo decir para cerrar esta idea es que los medios públicos son sustantivos en su concepción para el sostenimiento de la pluralidad, del pluralismo, de la pluralidad de voces y de la diversidad. Bueno, Eric, justamente Daniela nos comenta que la concepción, lo que se entiende por medios públicos, cambia mucho de un país a otro. Sí, no, claro. Bueno, cada país tiene su historia. Por ejemplo, yo soy francés, yo trabajo como periodista, como corresponsal por medios a la vez públicos y privados. Pero en Francia, por ejemplo, todo lo que era audiovisual empezó exclusivamente público. Y después el privado empezó más bien armando radios piratas en su tiempo. Es únicamente al inicio de los años 80 que se legalizó el ejercicio de las radios privadas y todo eso. Entonces, cada país tiene una historia diferente, porque en Ecuador obviamente ha sido lo contrario. Yo recuerdo cuando llegué aquí en el 89, había la radio pública, que era una radio escuchada por prácticamente nadie, o sea, y ya basta de contar, eso era lo que se llamaban medios públicos. Eso cambió obviamente con la Ley Orgánica de Comunicación y el gobierno de Rafael Correa, que financió fuertemente todo un ámbito de medios públicos y, como bien lo dices, incautados y comunitarios. O sea, la ley fijó una división bastante arbitraria, porque era un tercio y 34%, que no correspondía realmente a la realidad de lo que pasaba en el país, pero bueno, trato de hacer algo igualitario entre medios públicos, medios privados y medios comunitarios. De hecho, el hecho de que tan pocos medios comunitarios hayan podido crearse ha sido una gran decepción, porque sí era algo muy, muy necesario, pero creo que a nivel de financiamiento, a nivel de formación, eso faltó acompañar la creación de muchísimo más medios comunitarios. O sea, el gran problema de los medios en ese entonces no fue financiamiento, como lo es hoy. Que hoy hay una crisis brutal del Estado ecuatoriano, y de hecho de los estados en general, en particular después de la pandemia, pero en ese entonces había un financiamiento muy fuerte. Recordemos que los medios incautados, por ejemplo, eso fue una cosa. El gobierno trató de hacernos creer que les iba a vender a los 6 meses. Personalmente nunca lo creí, o sea, y no fui lo único, que nos decían que les iban a vender para recuperar la plata, porque recordamos que la incautación fue para recuperar, supuestamente iba a ser para vender esos medios y recuperar plata para pagar a los deudores, a gente que había sido estafada, escándalos bancarios y todo eso, pero eso nunca se dio. Eso implicó que esos medios incautados, por ejemplo, se encontraron en un lugar de la ley bastante gris, una zona gris, porque no eran ni públicos ni privados, y básicamente eso permitió al Estado de manejarles como quería hacerlo. Los medios públicos, después también en la ley tuvimos algo bastante
bastante absurdo para mí. Se crearon medios públicos y también medios públicos de carácter oficial. Son medios como la agencia Andes y como otros. Y eso, o sea, eso era una manera bonita porque la palabra medio público suena muy bien. Yo trabajo por medios públicos. Radio Francia Internacional es un medio público, Radio Francia aussi, también, etcétera, y son medios financiados de distintas maneras, pero en particular Radio Francia Internacional recibe plata de ministerios de las relaciones de la cultura y de la Cancillería. Pero, por ejemplo, medios públicos de carácter oficial era ridículo. Era que un medio público de carácter oficial, algunos lo llamaban medio gubernamental, pero básicamente no era un medio. Yo hablo aquí como periodista, o sea, yo hablo más a nivel de noticias, porque podríamos hablar de la programación de los medios en general. No todo es noticia y no todo tiene por qué ser noticia. Yo me focalizo un poco más en la parte noticiosa, porque yo soy periodista, pero, por ejemplo, esos medios fueron clarísimamente desde el inicio herramientas de relaciones públicas. Eso no eran medios, y hubieran debido llamarse así. O sea, herramientas de relaciones públicas, de publicidad, de lo que sea, pero no eran realmente medios en ese sentido. Entonces, quizás en el marco del telégrafo, algunos periodistas trataron de llevar a cabo un trabajo más periodístico, si bien el enfoque, por ejemplo, del telégrafo al inicio era un enfoque más social o socialista, digamos, no desfavorable al gobierno. Yo me recuerdo haber leído artículos críticos, negativos, sobre algún accionar del gobierno de ese entonces, hasta que el gobierno retomó el control. Me recuerdo que 6 editorialistas dimitieron del telégrafo un día, y después de eso se transformó los medios públicos, y eso fue el gran problema, que a nivel noticioso los medios públicos se transformaron en medios gubernamentales, en herramientas de propaganda. Recordemos que el telégrafo, que era el decano de la prensa ecuatoriana, terminó imprimiéndose a 8.000 ejemplares. 8.000, es ridículo. O sea, 8.000 por un diario nacional no es nada. O sea, la revista que tenemos en San Francisco publica cada mes a 22.000 ejemplares. Entonces yo creo que les costó a nivel de credibilidad, y sabemos todos que la credibilidad a nivel periodística es algo que se pierde fácilmente, pero se gana difícilmente, se recupera difícilmente. Entonces yo creo que aquí, en ese sentido noticioso, los medios pagaron su alineamiento con el gobierno del expresidente Rafael Correa, y obviamente crecieron muchísimo, pero al servicio no del público, sino de un gobierno. Y eso es lo que los costó mucho. Ahora, tanto Eric como Daniel han mencionado justamente este cuestionamiento recurrente hacia los medios públicos, y es la línea editorial, ¿no? Una línea editorial que está sesgada generalmente hacia el gobierno de turno. ¿Cómo enfrentar cuando justamente en Argentina y en Ecuador estos medios públicos están adscritos a dependencias del Ejecutivo? Daniela. Cuando en Argentina se habla de los medios públicos, casi que el sentido común está refiriendo a la televisión, Canal 7, que llamamos la televisión pública, y a Radio Nacional. Entonces, ¿qué hacer con esos medios para pensarlos desde una perspectiva democrática? Bueno, me parece que ahí, como les digo, hay una construcción por hacer. Son un territorio de enormes posibilidades que para mí hay que, desplazar también un poco de ese ideal europeo y colocar en la circunstancia histórica y política argentina. Los medios en Argentina, y voy a hablar simplemente por Argentina, no por el resto de los países de América Latina, los medios en Argentina tienen, históricamente una impronta, el ecosistema de medios tiene una impronta muy fuerte del sector privado, de manera que los medios públicos han nacido vinculados, inicialmente nacieron como de una manera bastante marginal respecto de la oferta privada. Luego,
cuando fueron creciendo y cuando se fueron expandiendo, ese crecimiento, expansión siempre ha estado vinculado al Estado Nacional y específicamente ha estado ligado a la gestión de los gobiernos de turno, y entonces ha habido una dificultad para poder comprenderlos como en un horizonte más amplio, en donde se despeguen de la gestión del gobierno de turno y puedan colocarse dentro de lo que llamaríamos, siguiendo a Pasquali, que es un investigador venezolano, siguiendo a Pasquali, dentro de lo que llamaríamos independencia política y económica, es decir, un medio, como él definió hace ya muchos años, en la década del 80, él dijo, un medio público para ser tal debería garantizar independencia política e independencia económica. Esto es que no importa el gobierno que esté gestionando en determinado lapso de tiempo, el país, el medio tiene que poder tener una perspectiva ecuánime, diversa, plural, que garantice la pluralidad de voces y que también pueda ser financiado por recursos que no dependan del humor político o de las pretensiones de un gobierno, sino que sea un presupuesto que esté acordado, que esté definido, que esté garantizado. Le voy a hacer una historia que tiene 10, 11 años, que es la historia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que ustedes nombraron al inicio. Esa ley, como ustedes dijeron, fue producto de un debate muy fuerte, un debate público inédito en Argentina, y dio lugar y dio, digamos, espacio para la creación de un nuevo sistema de medios públicos y creó, por ejemplo, un consejo de medios públicos del cual yo formo parte en la actualidad, pero por ejemplo, ese consejo desde que fue creado tuvo una gestión muy acotada porque se crea por ley, pero recién inicia su funcionamiento en el año 2015, cuando ya habían pasado muchos años de su creación. Y luego es discontinuado en términos de su sustentabilidad y sus posibilidades de acción. Entonces, hay un instrumento muy bueno en la ley, que es la creación de esta institucionalidad, y al mismo tiempo hay una inoperancia del Consejo como tal que no tiene la capacidad de gestionar, que está orientada justamente esa capacidad a evaluar y auditar el desempeño de los medios públicos vinculados al Estado Nacional. Esto es radio y todos los que están agrupados en Radio y Televisión Argentina. Entonces, hay un buen instrumento, hay una buena construcción conceptual y al mismo tiempo hay una dificultad institucional de poner eso en práctica. De manera que, digamos, uno puede encontrar en estos últimos años un horizonte de posibilidades y de reflexiones que fue en una dirección y al mismo tiempo una serie de acciones que resultan hasta a veces un poco contradictorias con lo que el espíritu de esa ley marcó. Y esto, por eso digo, para mí es un territorio en construcción en el que no tenemos que dejar de disputar y de alguna manera presionar para que se sigan ampliando derechos y se sigan abriendo espacios. Lo que sí puedo decir para sintetizar es que durante un periodo bastante importante, pero calculemos ese periodo a partir de la ley del 2009 y hasta 2015 inclusive, esa prefiguración que se hizo de los medios públicos en Argentina, estos medios públicos específicamente vinculados al Estado Nacional, pero también los que tienen que ver con universidades, pueblos originarios, tuvieron un gran impulso y digamos, una enorme habilitación en términos de presupuesto, de creación de empleos, de desarrollo de infraestructura. O sea, en Argentina desde 2009 a 2015 hubo una política de crecimiento en relación a estos medios, porque fueron también una apuesta que fortaleció lo que se entendió en ese momento como un proyecto político que estaba, digamos, fuertemente enraizado en la construcción de ciudadanías a través de estos medios que disputaron sentidos fuertemente a los medios que podríamos colocar en el sector privado comercial. Y
Y esta apuesta incluyó creación de nuevas pantallas, creación de contenidos, desarrollo de infraestructura en televisión digital abierta, o sea, una gran cantidad de medidas de política que se articularon con mucha fuerza. Entre 2015 y 2019, digamos, 2018, para ser fines de 2018, lo que vemos es una regresión muy fuerte en esa línea de política y una regresión que tuvo impactos realmente devastadores en los medios públicos en Argentina. Reducción de fuentes de trabajo, reducción de audiencias, tanto en la radio como en la televisión. O sea, la Radio Nacional, para darles un ejemplo, disminuyó sus niveles de audiencia en un 80% durante el gobierno macrista. La televisión pública disminuyó sus audiencias en un 40%. Hubo despidos y retiros voluntarios impulsados específicamente dentro de ese sistema que, digamos, le costaron la fuente laboral a muchas personas. Y por otro lado, piensen que en Argentina tenemos una gran tradición de medios comunitarios, alternativos, populares, que también disputaron agenda en esos años, pero que son medios que no llegan a audiencias masivas. O los medios cooperativos, por ejemplo, no llegan a audiencias masivas, con lo cual ahí el gran actor que tenía capacidad de dar disputas en términos del proyecto político-económico que estaba llevando adelante el gobierno de Macri eran los medios públicos, y esos medios fueron silenciados y segregados sistemáticamente. Este nuevo gobierno ha llegado con otro impulso, con otras iniciativas que son todas muy esperanzadoras, pero bueno, nos agarra en este tiempo desquiciado de COVID-19. Ahora, bueno, en contraste con lo que sucedió en Argentina, en donde, como decía Daniela Eriks, nació una ley de servicios audiovisuales con un debate inclusivo que es reconocido internacionalmente, con una ciudadanía empoderada y también muy consciente de la necesidad de la pluralidad de voces en el espectro. ¿Qué es lo que sucede en Ecuador? ¿Cómo lograr que se entienda también a lo mejor la pertinencia de unos medios públicos, en tanto también representa espacio para aquellos actores que generalmente no son tomados en cuenta en los medios privados? Mucho de lo que ha dicho Daniel de Argentina también se vio acá, entre el proyecto hermoso, o sea, la idea de garantizar una pluralidad de voces, de asegurar recursos, porque obviamente no hay independencia real si no hay independencia económica, eso es obvio. También pasó aquí, entonces, y eso no es solamente Argentina y Ecuador, yo creo que ha ocurrido en muchos países. Yo diría que primero, si nos demarcamos un poco sobre la importancia de los medios públicos y de los medios en general, yo creo que lo que garantiza la seguridad democrática, para mí son cinco componentes. Un poder judicial eficaz, oportuno, una justicia que actúa, una sociedad civil dinámica, influyente, instituciones democráticas legítimas, o sea, aceptadas, sociedades inclusivas y medios libres. Cuando digo medios libres, digo medios privados, públicos, libres. Yo creo que esos 5 elementos son fundamentales para asegurar la seguridad democrática, pero reconozcamos también que ser dueño de medio es una profesión terrible. O sea, es terrible porque básicamente lo que se te pide idealmente sería dar tu plata y no intervenir en nada. O en el sentido, por ejemplo, de nuevo, hablando de la parte noticiosa, es dar plata y las noticias cuestan plata, la investigación cuesta plata, las redacciones, los equipos, todo eso cuesta mucho. Pero el dueño de medio ideal es alguien que da plata y no interviene. Y dueños así ya hay muy pocos. O sea, quizás la ONG ProPublica en Estados Unidos, donde una pareja de billonarios norteamericanos les dan plata cada año, diciéndoles hagan el mejor periodismo que pueden y nosotros no intervendremos en nada, pero eso es un modelo bastante poco común, digamos, ¿ok? Entonces, dueños de medios así, hay algunos medios que solamente, yo conozco uno, por ejemplo en Francia, es un semanario que se llama Le Canard Enchaîné, El Pato Encadenado, que es un diario humorista que trabaja mucho con
con dibujantes, etcétera, pero al mismo tiempo mucho periodismo de investigación, solo vive de sus ventas. No tiene ni una línea de publicidad, no recibe ni un centavo del Estado, pero cada semana en sus páginas hay información. Es chistoso porque es un estilo humorístico muy particular que nació de la censura de la Primera Guerra Mundial y hace más de un siglo. Pero salvo estos ejemplos, o sea, ser dueño de medio, reconozcamos que es difícil. Tú tenías que poner plata y aceptar que, por ejemplo, tu propio equipo critique o te acuse de mal negocios en otro de tus negocios. Es complejo, es un trabajo complicado. Y es una lucha permanente. La independencia financiera es vital. Lo hemos visto, por ejemplo, nosotros durante el gobierno de Rafael Correa. O sea, se utilizó la publicidad del Estado, que llegó a representar cientos de millones de dólares, para dirigir, o sea, para influir sobre la línea editorial. Y así no debe ser. O sea, debería haber, como bien dijo Daniela, una serie de disposiciones legales para decir que los medios públicos se financian, por ejemplo, con un porcentaje de tal o cual cosa, con un porcentaje de un Ministerio de Cultura, con un impuesto. En Francia se llama la redevance, o sea, todas las personas que tienen un televisor pagan un impuesto anual y de ese impuesto anual se saca plata para los medios. ¿Por qué no la publicidad? O sea, que tengan acceso también a la publicidad, o sea, para garantizar unos ingresos que les den sostenibilidad. Lo vemos bien hoy. Hoy el Estado ecuatoriano no tiene plata, pues ya se empieza a cerrar todo. Y eso no debe ser. Se debería haber sostenibilidad, por más que, y estábamos hablando antes de este Skype, que la época que vivimos, que en Ecuador siguió los problemas de octubre, el levantamiento de octubre y todo eso, han sido extremadamente complejos y difíciles económicamente para los medios y para todo el mundo. Pero sobre la independencia editorial, también esto es una lucha. En Francia, en los años 60, cuando regresó el general de Gaulle al poder en la Quinta República, solo había medios públicos. La televisión se llamaba l'ORTF, Organización de Radio y Televisión de Francia. No había ningún canal privado. Pues al inicio, el director de gabinete del presidente de la República llamaba directamente a los editores o al editor de la ORTF, del canal, para decir: hoy ustedes van a hablar de tal y tal cosa y de tal manera. O sea, había un cordón umbilical directo entre el Poder Ejecutivo y los medios. Cortar ese cordón umbilical tomó tiempo, no es fácil. Eso fue una pelea, una evolución de los tiempos, una lucha para la independencia de las redacciones, una pelea de editores, de periodistas, también una evolución. O sea, los tiempos cambian, que hacían cada vez más insoportable ese cordón umbilical tan evidente entre el uno, pero ha sido una pelea, y no es una pelea que termina una vez que ganas, porque siempre hay el riesgo de retrocesos permanentes. Yo me recuerdo que hace ya algún tiempo, en la presidencia del presidente Sarkozy en Francia, él, por ejemplo, hizo pasar una ley que le permitía nombrar los directores, presidentes de los medios públicos, que para nosotros fue un retroceso, porque obviamente eso implicaba que el presidente de la República nombraba, pues, supuestamente a alguien de su agrado, digamos. Entonces, para nosotros eso fue un retroceso. Y el presidente siguiente, el presidente socialista François Hollande, que no pudo modificar la ley, pero por lo menos dijo: ok, yo no voy a poner una persona mía, pero les voy a proponer una terna, y un alto consejo del audiovisual, que es un organismo francés, escogía en esa terna. Lo que quiero decir es que esa lucha para la independencia editorial es un combate constante. Y una de mis grandes decepciones de los medios públicos en la época de Rafael Correa es que los propios editores no llevaron a cabo ese combate, más bien hicieron las herramientas de un control político, y eso es terrible. Pero muy de acuerdo con lo que dice Daniela, hay que asegurar la independencia económica, sin la cual nada es posible, y que después las redacciones pelean para mantener su independencia editorial. Pero eso es un trabajo de los periodistas de cada día. Ahora, ¿cómo entender cuál es el rol de estos medios públicos en las actuales democracias? Por ejemplo, en el discurso informativo de los medios privados, incluso de los mismos medios públicos, se pone mucho énfasis en las pérdidas, ¿no? Se menciona sobre balances negativos, se menciona justamente que no han realizado contenidos que quizás se esperaba que estén mucho más cercanos a la ciudadanía, que reciban sus comentarios, sus ideas, que incluyan a otros sectores.
¿Cómo entender también y cómo posicionar a este discurso en el que evidentemente parecería que los medios públicos simplemente cumplen un papel propagandístico para los gobiernos? Bueno, quizás puedo tomar el caso de Argentina y decir algo que me parece que sí está en la clara dirección en la que nos imaginamos que los medios públicos deberían actuar y desarrollarse. En este caso que estamos transitando de la pandemia a nivel global, los medios públicos en Argentina han tenido una reacción muy rápida y muy vinculada al sostenimiento educativo y a la difusión de información certera sobre digamos, todas las medidas que el gobierno iba definiendo para el cuidado de la población y, digamos, contrarrestando también de una manera muy fuerte todo un sistema de fake news y de noticias falsas que se fueron generando en distintos espacios, medios tradicionales y redes. Pero específicamente en el caso de la educación, a mí me parece que es un ejemplo que cuando pase todo esto se va a poder tomar como referencia, porque rápidamente el gobierno nacional definió en articulación con el Ministerio de Educación de la Nación un sistema de educación a distancia para los niveles de primario y secundario de toda la República Argentina, con horarios en radio y en televisión pública para dar educación a cada uno de los niveles en todo el país, y lo complementó con plataforma educativa y con la distribución de cartillas en papel para que los alumnos puedan realizar sus tareas desde el hogar. Esa reacción, por ejemplo, esa reacción rápida, generalizada, orientada al bien común, que no tiene que ver con la propaganda de un gobierno, sino con el cuidado de la población en los distintos niveles, creo que es un ejemplo muy interesante de lo que un medio público puede hacer en democracia. Y se puede hacer porque también en esos medios, por lo menos en la televisión y en la radio en Argentina, hay muchísima gente trabajando desde hace muchos años que tiene talentos, que tiene saberes y que ha podido rápidamente recoger la propuesta y desarrollar, digamos, contenido de calidad. Eso hay que decirlo. Y en Argentina en particular, como les decía, desde 2009 hacia 2015 inclusive, hubo un desarrollo de contenidos y de canales educativos específicos. Hay dos en particular, uno es para niños, se llama Paca Paca, y el otro es de interés general, se llama Canal de Encuentro, y son dos canales de altísima calidad en términos de contenidos que también han generado un know-how importante para el sector educación y cultura. Entonces me parece que ahí hay una línea muy interesante para ver que cuando el gobierno decide, y el Estado mejor, decide asignar un presupuesto alto a los medios públicos, no es un presupuesto que está dilapidado, sino que es un presupuesto que se puede utilizar para hacer una diferencia. Y lo digo en particular porque ningún medio privado levantó los contenidos que Radio y Televisión Argentina están desarrollando para la educación, por ejemplo. Ninguno se hizo cargo de eso, ninguno tomó el guante. Entonces fíjense la importancia de tener medios públicos fortalecidos y articulados a una política de Estado, que en este caso fue acompañar desde la educación a que los niños se quedaran en casa y estudiaran y siguieran educándose en casa. Eso es algo interesante para mirar. La plataforma en donde está todo esto se llama Seguimos Educando, digo por si hay alguien que está interesado en mirar por ahí. Y creo que es como les digo, para mí los medios públicos siempre han sido un territorio de esperanza y un territorio en construcción. Yo no creo que haya que pensarlos como marginales al sistema, no creo que haya que pensarlos como la voz oficial o propagandística de un gobierno. Sí tienen que ser pensados desde una lógica de construcción ciudadana y del común, la lógica del común, de la diversidad y el pluralismo. Y que los estados no tienen que correrse del lugar de sustentabilidad o de ayudas a los medios de comunicación, sean públicos, privados o no lucrativos. Tiene que estar en un lugar fuerte, apoyando con recursos, pero con sistemas de asignación de recursos que sean transparentes, ya sean ayudas del Estado o pauta oficial, que tengan una asignación transparente y clara para que todos se beneficien.
Y Eric, hagamos un contraste justamente con la situación que nos comenta Daniela en Argentina, es decir, hay una fuerte tradición de estos medios hacia contenidos educativos, está proponiendo incluso pensar, claro que sí, estos medios públicos en un contexto de pandemia, el utilizarlos para la educación de adolescentes, niños, niñas. ¿Qué es lo que ha sucedido en Ecuador? Bueno, acá están pensando justamente en hacer fusiones y en desaparecer algunos medios. Alors, tenemos aquí una situación económica que es gravísima, ¿no? O sea, eso sí, nadie no puede negar. La mesa no estaba servida, como el presidente de la República tardó muchísimo tiempo para reconocerlo. Hubo problema, el precio del petróleo cayó hasta un día en el cual se terminó negativo, los oleoductos se rompieron en la zona amazónica, o sea, el petróleo estaba prevendido a 92% a China y Tailandia. O sea, el Estado realmente se encuentra sin plata y esa crisis, yo creo que ya es tiempo de que la gente reconozca que, de hecho, ya no tiene plata. Entonces, ahorita repartir plata es más complicada. Quisiera nomás agregar una cosa, es que esa necesaria pluralidad de voces que los medios públicos pueden apoyar no depende solamente de los medios públicos, entre paréntesis, ¿no? Por ejemplo, una de las soluciones es hacer una repartición de frecuencias que sea transparente. Recordarás que nosotros tuvimos varios procesos para atribuir frecuencias para radios, y todos esos procesos terminaron mal. O sea, se suponía que se iba a hacer rápido y es factible. O sea, en Francia esta alta autoridad reparte, o sea, saber cuántas frecuencias están disponibles a nivel nacional, a nivel provincial, cuáles son los grupos sociales, económicos, étnicos, sexuales o lo que sea que necesitan tener un acceso a medios, y repartir las frecuencias entre distintos grupos para que cada uno tenga la posibilidad de tener medios propios. Eso es una primera solución para asegurar una diversidad de voces a nivel del universo mediático. No depende necesariamente solamente de los medios públicos, sino abrir las frecuencias a los medios comunitarios y a medios privados, pero que podrían ser de tal o cual grupo étnico, etc. Eventualmente, la educación radiofónica, que ha sido desarrollada mucho en nuestros países por la Iglesia en particular, ¿no? O sea, en Perú, en Ecuador, pero la educación radiofónica ahora en esos tiempos de pandemia en los cuales es difícil concentrar estudiantes, profesores en un mismo lugar por razones de bioseguridad, ahí se justifica tener medios que te puedan dar una mano a nivel radiofónico para, por ejemplo, que las clases se puedan dar. O sea, si necesitamos una razón para justificar el mantenimiento de, por ejemplo, una radio nacional a nivel educativo, es bien eso. Daniela, ya casi acercándonos al cierre, quisiera preguntar desde el sector académico, ¿cómo se mira justamente estos distintos procesos con relación a los medios de comunicación públicos que se están suscitando en algunos países de América Latina? Bueno, la verdad es que hemos visto con bastante preocupación el caso ecuatoriano porque toda restricción a la diversidad de medios, bueno, aparece como una restricción al pleno ejercicio de la libertad de expresión. Entonces, las noticias que llegaron respecto de que se iba a reducir la cantidad de medios que se comprendían dentro de esta empresa pública de medios públicos en Ecuador, bueno, fue una noticia que realmente, generó una alerta, y de hecho el relator de libertad de expresión de OEA lo manifestó en ese sentido, ¿no? Como una restricción severa a la libertad de expresión. Porque es importante ver cuáles son los argumentos y cuál es del presidente para tomar estas decisiones o para impulsar estas medidas, y cuál sería el destino de esos medios que ahora ya no van a ser parte del sistema público en Ecuador. Digo esto pensando específicamente en el caso de Ecuador, pero vemos
digamos, límites y restricciones a medios públicos en otros países de América Latina. Lo hemos visto con el caso de EBC en Brasil también, ¿no? Las restricciones de medios, las disoluciones de sistemas de medios públicos o la amenaza de su disolución. O sea, yo diría que desde el sector académico lo que se ha impulsado siempre como reflexión es la generación de un ecosistema de medios, y voy a reiterar el concepto, un ecosistema de medios que haga lugar a medios de distintas características, que tengan diferentes formas de propiedad y que construyan diferentes agendas. Es decir, que haya medios que sean digamos, de origen y capitales privados, pero también que haya medios que no tengan, que siendo privados no tengan fin de lucro, que haya medios comerciales y entonces medios sin fines de lucro, que haya medios públicos, que haya medios claramente estatales, y que estos se puedan diferenciar de los medios públicos o medios ciudadanos, que también es otra diferencia importante, y también que haya canales específicamente vinculados a los poderes de gobierno, ¿no? Canales para transmitir las comunicaciones del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, digamos, no está mal, es algo que se valora como positivo en general, que existan canales de comunicación. Ahora, cuando volvemos al concepto de los medios públicos y el ideal de lo que estos medios representan para América Latina, yo creo que tenemos en el horizonte desde la academia medios que sean independientes, como lo dije hace un rato, independientes en lo económico y en lo político, que tengan una agenda propia, que hagan una propuesta ciudadana, que prioricen la información y la educación antes que el entretenimiento, y que tengan una capacidad de generar contenidos que marque una diferencia, que genere también un complemento respecto de la oferta privado-comercial. Porque, bueno, ahí también en algún punto está el diferencial. O sea, nuestros medios no crecieron como medios, digamos, como dentro de un sistema monopólico estatal como en Europa. Son medios que han crecido en realidad disputando un pequeño espacio al sistema privado comercial inicialmente. Entonces tienen otra marca de origen y es una marca que lamentablemente en la mayor parte de los casos se ha desplazado hacia una gestión gubernamental, que es lo que no deseamos. O sea, el problema es que los políticos no deberían ver esos medios públicos como un botín, y tradicionalmente es lo que pasa, pero no solamente, de hecho, los políticos de gobiernos. O sea, hemos visto cuántas veces hemos visto diputados, asambleístas negociar, fallar, o sea, pasarse, venderse frecuencias radiales que de hecho pertenecen al Estado, o alcaldes que utilizaron su radio, su medio como para llegar a un puesto. Entonces, demasiados dueños de medios lo están utilizando como una herramienta, no al servicio del público, sino al servicio privado. Entonces, mientras que mucha gente ve los medios como un botín, vamos a estar con dificultades. Pero si no, la definición me parece perfecta. O sea, yo agregaría nomás con la absoluta necesidad de pelear por la independencia editorial, y eso depende mucho de quién está nombrado. Yo creo que a veces podríamos facilitar, por ejemplo, a nivel de nombramientos, o sea, a nivel del aspecto legal, debe haber maneras de garantizar que el nombramiento, por ejemplo, de los medios públicos no dependan de un gobierno, no dependan de una terna exclusivamente dada por ejemplo, por el presidente de la República, que no dependa de un organismo cuya mayoría obedece a un gobierno de turno. Debe haber manera de incluir la academia, la sociedad civil, para crear organismos que tengan la confianza del público para poder entregar frecuencias de manera transparente y nombrar personalidades que defenderán la independencia de ellas. Si legalmente se puede mejorar el cuerpo legal existente en tal o cual país para que las personas nombradas sean personas honradas que van a pelear por el medio y no por un medio, eso podría hacerse. Y a veces el nombramiento, ¿sabes? Mucho, Rosalina, mucho depende a veces de un buen editor. O sea, si tú trabajas en un medio con un editor que te defiende, en lugar de apoyar al dueño y
para que tú hagas la línea editorial que se ha impuesto. Si ese editor protege su equipo redaccional, las cosas pueden cambiar rápidamente. Lo hemos visto en tantas ocasiones. A veces el nombramiento de una persona puede cambiar cosas. A veces no está tan difícil, pero nombren gente que sean, por ejemplo, periodistas profesionales, gente que cuando algún ministro o algún asistente de gabinete o asistente de diputado les llamara para pedir tal o cual favor, alguien que les dirá con educación, pero que les dirá que no. Entonces a veces yo creo que no hay que ver esos medios como un botín, y para los que lo ven así, tienen que entender que, por ejemplo, a nivel periodístico, y de nuevo, si realmente transforman esos medios, públicos como privados, entre paréntesis, en caja de resonancia de una línea editorial que no obedece al interés del público o la pluralidad de las voces de un país, se va a ver, va a ser tan evidente que lo van a pagar con una falta brutal de credibilidad, y para recuperar eso no lo podrán hacer fácilmente, y básicamente solo podrán convencer a la gente que ya piensa con ellos. Si piensan que hacer eso es una buena política, solo lograrán mantener convencidos la gente que ya piensa con ellos, pero no podrán convencer a nadie más si mantienen una línea editorial absolutamente ligada. Entonces no creo que sea tan rentable. Entonces yo diría, dejen profesionales hacer su trabajo y no ven los medios públicos como privados como un botín. Podemos resumir que tanto en la conversación de Daniel y lo que nos ha contado también Eric, es en que pensar en los medios públicos realmente es más complejo de lo que parece, ¿no? Debemos remitirnos al sistema fuertemente concentrado que tenemos en nuestros países, pensar en independencia, pensar en que también hay momentos de avance y de retroceso de derechos que están inmiscuidos también dentro de proyectos económicos, políticos, en ecosistemas plurales y diversos. Quisiera quedarme con esto, no sin antes agradecerles a ustedes. Gracias, Daniela, por atender esta invitación desde Argentina. Gracias también, Eric, por dedicarnos este espacio de tiempo. Y quisiera yo quedarme también con una conclusión muy corta de parte de ustedes, sobre todo para ciudadanos, ciudadanas que nos escuchan a través de estos espacios y que quieren entender más sobre temas de comunicación. ¿Qué podríamos concluir sobre el tema de medios públicos, Daniela? Bueno, brevemente yo diría que los ciudadanos tienen que saber que los medios públicos les pertenecen y que tienen que poder tener su voz representada en ellos y defenderlos para que no se extingan. Y en esa línea hay que, digamos, disputar incluso a los gobiernos de turno ese espacio desde un lugar de ciudadanía activa y responsable, desde una ciudadanía comunicativa que a veces es difícil primero de conocer o de reconocer como propia, pero que hay que vertebrarla a través de las organizaciones ciudadanas, desde la sociedad civil, desde los espacios en donde se pueda construir, digamos, colectivamente y disputar esos espacios como propios. Los medios públicos no tienen que ser en ningún sentido y de ninguna manera medios gubernamentales, son medios de la ciudadanía y para la ciudadanía y, digamos, en esa dirección hay que defenderlos, defender su existencia y promover su ampliación y su fortalecimiento. Eric. Sí, totalmente de acuerdo, agregando quizás dos elementos. Lo de la agenda propia es vital, o sea, esos medios que pueden ser muy diferentes. Yo, por ejemplo, Radio Francia, yo trabajo en medios, algunos son radios generalistas, otras es más a nivel internacional, hay radios para la tercera edad o para los jóvenes, es adaptarse obviamente al público. Pero yo creo que aprovechemos esa época que es de crisis, que es muy difícil para los medios. En Argentina es el caso, creo, pero en el mundo entero el modelo económico de los medios clásicos está en gran dificultad y la pandemia le ha dado un último golpe. Yo creo que es un momento para reinventarse. Es vital mantener una agenda propia, una agenda de periodismo investigativo, lo que implica, entre paréntesis, que los dueños, estados o privados, entiendan que para mantener agenda propia, para mantener investigaciones, no hay que decapitar las redacciones. No hay que limitar el número de periodistas si tú quieres hacer un buen trabajo, o sería más bien lo contrario, o sea, realmente tener una planta que va a hacer la diferencia a nivel
a nivel editorial y reinventarse. Estamos en una época en la cual mis estudiantes, no sé, Daniela, lo tuyo, no se informan como yo. O sea, se informan diferentemente, se informan vía Facebook, se están chequeando TikTok, están chequeando, entonces no te digo que es bien o mal, o sea, entonces eso cambia mucho. Entonces yo creo que es tiempo para todos los medios, los públicos como los demás, los periodistas, la facultad, de sentarse y realmente reflexionar a su futuro. Hay un futuro y más vale que haya, porque de nuevo, si no hay prensa independiente, no habrá sociedad democrática real. Entonces yo creo que todos debemos aprovechar esa época de crisis que es dura, muy dura, para tratar de reinventar un futuro para los medios en general, sean públicos como privados. Bueno, antes de terminar, quiero tomar en cuenta los comentarios que hemos recibido a través de esta transmisión en vivo. Florencia Córdoba nos dice, en Argentina, la Ley de Servicios de Comunicación 26522 concibe a la comunicación como habilitante de derechos. Braulio Orellana Flores nos comenta que es muy interesante el tema que estamos tratando, nos saluda desde Guayaquil. Gerson Mejillones Cruz nos manda saludos desde Playas. Braulio Orellana Flores también nos comenta que en el Perú los medios de comunicación privados más grandes han recibido $30 millones del Estado como, entre comillas, préstamo por la crisis derivada de la pandemia. ¿Dónde queda el equilibrio de los medios frente al Estado?, se pregunta. ¿Es ético recibir estos dineros públicos? Esto pondría en entredicho la llamada objetividad de la prensa privada frente a la gestión de las autoridades de gobierno actuales que les extendieron esta ayuda. Clara Carrillo Vera también nos manda saludos desde Daule. Nos dice que hay mucho trabajo por hacer en los medios públicos que deberían ser diversos, plurales. Está totalmente de acuerdo con lo que han dicho nuestros invitados. Les agradecemos. Sí. Rosalena, perdón, solo un segundo, con relación a lo que dijo el amigo de Perú, dependerá mucho de la intencionalidad para dar esos 30 millones. O sea, si tú das esos 30 millones haciendo claro que a cambio de tú esperas un cambio de línea editorial, o sea, lo primero que deberían hacer los medios es denunciar eso, rehusarse a aceptar la plata y decirlo públicamente, ¿verdad? Se nos propone plata a cambio de, y nosotros no lo haremos. Entonces, primero, sí hay respuestas a eso. O sea, si el gobierno dice, mira, les estamos entregando un apoyo. Los periodistas en Francia pagan un poquito menos de impuestos para tener un poco más de recursos y no ser tan dependientes o tan frágiles económicamente. El gobierno aquí, como en otros países, podría ayudar, por ejemplo, bajar el precio del papel o bajar los impuestos para que los periódicos puedan imprimir y que no les cueste tanto. Hay soluciones para que no depende, pero si tú como periodista, para responder al amigo de Perú, que creo que se llama Braulio, perdón si me equivoco, pero sí, si tú recibes plata, por ejemplo, $1 millón para sostener tu medio y que tú como editor o dueño te sientes en la obligación de ser favorable al gobierno por eso, pues no estás haciendo bien tu trabajo. Entonces depende mucho de la intencionalidad de quién te da la plata y de cómo tú lo utilizas, o si tú te sientes de repente obligado de complacer a. Si es el caso, yo recomendaría no tomen la plata. ¿Qué opinas sobre este tema en cortito, Daniela? Una especie de salvataje a los medios privados. Bueno, no conozco el caso de Perú del que habla este oyente del programa, pero sí coincido en que los dineros públicos que van destinados a ayuda tienen que estar claramente enmarcados en un sistema de ayudas a la prensa, o tienen que ser blanqueados con claridad si es un concepto de publicidad oficial o pauta oficial. Y coincido también con Eric en que nada de lo que llega por parte del Estado en términos de publicidad oficial o ayuda estatal tiene que condicionar la independencia en la información y digamos en la construcción de agenda. De todas maneras, hay que también salir de un lugar de, digamos, de ingenuidad, o sea, salirnos de la edad de la inocencia y saber que en general estas cuestiones de ayudas a la prensa quizás son las que se conocen o las que se publicitan, pero que hay una gran cantidad de manejos de recursos espurios que también llegan a la prensa,
sabemos de procesos de corrupción muy diversos, están denunciados, se investigan, o sea que hay una complicación para pensar este tema, no simplemente tiene que ver con este tipo de fondos que se declaran en términos de una ayuda específica. Hay procesos de captura del Estado que se dan en toda América Latina, que tienen que ver justamente con eso, con articulaciones y con circulación de fondos entre el Estado y las empresas privadas, entre los estados y las empresas privadas, y entonces, digamos, creo que hay que mirarlo con cautela y saber que los medios de comunicación son principalmente actores políticos, digamos que hay que salir de esta idea de la objetividad y la neutralidad. Los medios de comunicación comerciales fundamentalmente han actuado como actores políticos y también articulan con factores de poder que son externos a los medios, pero que tienen intereses específicos para defender y para desarrollar. Y algunas veces eso coincide con el proyecto de gobierno y otras veces se distancia del proyecto de gobierno. Pero hay una cuestión muy densa ahí para poder, digamos, sobre la cual reflexionar. Ya no nos queda tiempo para eso, pero creo que los procesos de captura del Estado son otro gran tema para discutir. Bueno, quiero agradecerles. Me quedo sí con esta reflexión. Hay que pensar también en los medios de comunicación en tanto actores políticos de un sistema y actores con ventaja, debido a que también pueden llegar mayoritariamente a audiencias masivas. Me quedo con esto, les agradezco. Gracias también a quienes nos escucharon por sus comentarios, por darnos tema de discusión. Gracias, Eric. Gracias, Daniela. Nos estaremos viendo en el próximo programa. Que tengan una buena noche. Buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias.